mi video así. Entonces, tengo todas las combinaciones posibles. Esperen que lo vamos a remarcar acá para que no se pierda. ¿Sí? Ejercicio A. Y después, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles. ¿Sí? ¿Y dónde voy a tener la salida en 1? ¿Dónde voy a tener la salida en 1? Donde me diga, ¿sí? Donde me diga esta función. ¿Sí? Porque como es una SOT, ¿sí? Me indica dónde las salidas son 1. ¿Y dónde las salidas son 1? ¿Dónde las salidas son 1? Cuando A, B, cuando está A, B y C. Pero si es una SOP, esto quiere decir que esto es 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Y esta qué es? Cuando estaba negado era un 0 en la SOP. Cuando estaba negado era un 0, cuando estaba bien era un 1. Cuando estaba negado era 0, cuando estaba negado era 0, cuando estaba negado era 0. Cuando estaba negado era 0 y si no era un 1. ¿En dónde voy a tener un 1 en la salida? ¿Sí? ¿En dónde voy a tener un 1 en la salida? Cuando sea 1, 1, 1, voy a tener un 1 en la salida. Cuando sea 0, 0, 1, 0, 0, 1, voy a tener un 1 en la salida. Cuando sea 0, 0, 0, perdón. Cuando sea 0, 0, 0 voy a tener un 1 en la salida. Y cuando sea 0, 1, 1, 0, 1, 1 voy a tener un 1 en la salida. El resto va a estar en 0. ¿Sí? Y acá podemos armar ya el mapa de Carnot. Si quieren lo resolvemos. ¿Quieren que lo resolvamos? Resolvemos el mapa ya que estamos. 0, 0, 1. Esperen. Ya que estamos, resolvemos el mapa. Tengo 3 entradas. 3 entradas. Tengo, ¿cuántas combinaciones posibles? Tengo 0, 0. ¿Sí? Y vamos a hacer así. Tengo 8 combinaciones posibles. ¿Sí? Entonces, si tengo 8 combinaciones posibles, voy a tener un mapa como este. Voy a poner A por un lado y voy a poner B y C por el otro. ¿Qué combinaciones tengo? 0, 1, ¿sí? Y acá voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Recuerden que esto, ¿sí? Recuerden que esto lo tengo que invertir, ¿sí? Porque de una celda a la otra solamente tiene que cambiar una sola de las entradas. Entonces, en base a esto voy a completar. Fíjense, voy a poner en azul y en rojo. En azul voy a tener el 0, 0, 0, 0, 0, 0, voy a tener un 1. En el 0, 0, 1, ¿sí? 0, 0, 1, voy a tener un 1. En el 0, 1, 1, 0, 1, 1 voy a tener un 1. Y en el 1, 1, 1, ¿sí? En el 1, 1, 1 voy a tener un 1. ¿Sí? ¿Cómo voy a armar los grupos? Y después el resto va a estar en 0. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Cómo voy a armar los grupos? Puedo armar un grupo acá, con estos dos. ¿Podría agrupar 3? No, la verdad es que no, porque se acuerdan que la cantidad de elementos de un grupo tiene que ser potencia de 2, entonces tengo que tener
un elemento, dos elementos, cuatro elementos, ocho elementos, ¿sí? Y el otro grupo que vamos a armar va a ser este. Podría haber armado un grupo acá, podría haber armado un grupo ahí y después este grupo acá, sí, pero la verdad es que estaría teniendo un grupo, este grupo acá estaría teniendo totalmente de gusto porque los dos elementos ya pertenecen a otro grupo, ¿sí? Entonces, fíjense que podría agrupar más cosas, pero siempre que tengo que tener la menor cantidad de grupos posible con la mayor cantidad de elementos posible, ¿sí? Entonces, el grupo 2 y el grupo 1, ¿cómo me va a quedar cómo me va a quedar el mapa? ¿Sí? Acá abajo se ve. El grupo 1 tiene A, B y C y los elementos del grupo son 0, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? C lo descarto porque cambia su valor y me queda, fíjense, este en 0, A en 0 y B en 0. ¿Cómo me queda esto? Me queda como está negado. ¿Sí? Está negado y estamos en una SOP. Entonces esto me va a quedar A negado, B negado. Y el grupo 2 me va a quedar, vamos a ponerlo con el color que está, el grupo 2 me va a quedar A, B y C. Y me queda 0, 1, 1 y me queda 1, 1, 1. Me queda 0, 1, 1, 1, 1, 1. A lo descarto y me queda 1, 1 acá. Esto es BC. ¿Cómo me va a quedar la SOP mínima? ¿Cómo me va a quedar la SOP mínima? Me va a quedar. Vamos a ponerlo con los colores. A negado, B negado, más, ¿sí? B y C. ¿Está? Si yo lo miro a simple vista, fíjense que si tapo esto, yo acá podría sacar común, perdón, ¿dónde está? Acá, si yo tapo esto, podría sacar factor común A negado, ¿sí? O, si quisiera, puedo hacer, si yo tapo estos dos, fíjense cómo me queda. Puedo sacar factor común A negado, B negado, y me queda C más C negado, con lo cual me quedaría A negado, B negado, ¿sí? A negado, B negado. Si tapo esto, fíjense que podría sacar factor común BC. Si saco factor común BC, me queda A más A negado, ¿sí? Entonces fíjense que saco factor común BC. ¿Está? Hay algunos que cuando son así, a simple vista los puedo ver. ¿Está? Con los otros tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Con los otros ejercicios tienen que hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que voy a tener en el C y en el D voy a tener 4 entradas. ¿Está? Y fíjense que el primero es una SOP y el segundo, ¿sí? El ejercicio 7B, ¿qué es? ¿Una SOP o una POS? Es una POS, exactamente. Entonces, tengo que analizar las entradas de otra manera. Si está así, va a ser un 0 y si está negado, va a ser un 1. ¿Está? ¿Alguna otra duda habían puesto? Espera. El 14 y 15. A ver, esperen, 14 y 15 me han preguntado.
miran la teoría, lo mencionamos la función mayoría de 3 bits. ¿Cómo es la función mayoría de 3 bits? Esos ejercicios son para que ustedes piensen, ¿sí? Para que ustedes piensen un poco y vayan a mirar la teoría, ¿sí? ¿Cómo es la función? ¿Cómo es la función mayoría de 3 bits? ¿Cómo me queda la función mayoría de 3 bits? Mayoría. ¿Mayoría qué quiere decir? Que voy a tener, cuando tenga, ¿sí? Cuando tenga mayoría de elementos, o sea, la salida va a depender de la mayoría de elementos que tenga acá. Si tengo mayor cantidad de 0 va a salir un 0, si tengo mayor cantidad de 1 va a salir un 1, ¿sí? Entonces, mayor cantidad de 0 va a salir un 0, tengo 2 ceros y un 1, entonces va a salir un 0. Tengo 2 ceros y un 1, va a salir un 0. Tengo 2 1 y un 0, son mayor cantidad de 1 que de 0. Acá tengo mayor cantidad de 0 que de 1, mayor cantidad de 1 que de 0, mayor cantidad de 1 que de 0, mayor cantidad de 1 que de 0. ¿Sí? Esa es la función mayoría. Y lo que tienen que hacer es ir a la teoría, miren que era un multiplexor, ¿sí? Miren lo que era un multiplexor y dibujen el multiplexor. ¿Cómo era un multiplexor? Vayan y miren miren la teoría de circuitos combinacionales y ahí tienen que era un multiplexor. Y fíjense de qué manera pueden modificar ese multiplexor para que en lugar de tener 8 entradas de datos, ¿sí? Yo tengo 3 entradas, ¿sí? Tengo 8, ¿sí? 8 datos que van a entrar a mi multiplexor. ¿Cómo puedo hacer para esto? ¿Sí? Reducirlo a 4 entradas, ¿sí? Una PLA, sí, el PLA es el array lógico programable, que se acuerdan lo que hacíamos, lo que les mostré ahí en los videos, sí, que tengo la entrada A negado, sí, B negado, sí, y C negado, sí. Bueno, armar este circuito, ese es el PLA, array lógico programable, ¿sí? En base a la entrada, ver cuál es la salida, o sea, armar el dibujo de la salida. ¿Está? Con respecto al 15, un sumador completo. Vayan y miren cómo es un sumador completo, por favor, y para eso tienen que ir a mirar la teoría. Vayan a la teoría, miren los videos de teoría, vayan a la bibliografía, ¿sí? Nosotros acá abajo nos matamos poniendo la bibliografía, para que ustedes vayan a mirar la bibliografía y fíjense cómo es un sumador completo. Pero ahí van a tener que, ahí no los voy a, hasta que no vayan a mirarlo, no les voy a decir nada porque quiero que vayan a mirar la teoría, ¿sí? Vayan por favor a mirar la teoría y ahí van a tener, ¿sí? Van a tener eso que pregunta ahí, ejercicio 14 y 15, van a tener que ir a mirar la teoría y a ir a mirar la bibliografía. ¿Está? ¿Alguna otra duda o consulta del TP3? No, sí, no, sí, no. Bien, les voy a mostrar, ¿sí? Ya está subido. ¿Alguno arrancó el TP4? ¿Alguno arrancó el TP4? Deberíamos arrancar el TP4. ¿No?
no arrancar en el triple 4. Deme un segundo. No hay más consultas de pizarrón. ¿De pizarrón? ¿Alguna otra duda consulta para resolver el pizarrón del TP3? ¿No? No. Bueno, voy a desconectar la cámara de arriba. A ver, espere. Vamos a desconectar. Vamos a poner. Vamos a. ¿Dónde estoy? Vamos a dejar de presentar. Lo que vamos a hacer es, voy a sacar esto y lo vamos a mirar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Esperen un segundito. Toda la pantalla. Bien, están viendo mi pantalla. Asumo que están viendo mi pantalla. Bien. Lo que quiero mostrarles es el software EMU 8086, el software que vamos a utilizar para la parte de Assembler. Si vayan y miren por favor la clase de Assembler, vamos a utilizar este emulador que nos va a permitir ejecutar un programa escrito en Assembler, ejecutarlo de manera paso a paso, ¿sí? Lo que tienen colgado ahí en los videos es la ejecución, por ejemplo, de este programa. Nosotros vamos a ver cómo escribir un programa en Assembler, ¿sí? Assembler, que dijimos que era el lenguaje de más bajo nivel que nosotros tenemos, ¿sí? Entre nosotros y Assembler no hay nada. Si yo vengo acá a punto de clase de teoría, ¿sí? Si yo vengo acá, a la clase esta, esperen que vamos a abrir el PDF, que va a ser más fácil. Sí, si yo esta tira la tienen subida, pero si nos vamos a la máquina multinivel, que fue lo primero que vimos cuando arrancamos la cursada, ¿sí? Nosotros teníamos podíamos ver la computadora como diferentes niveles, ¿sí? La arquitectura de la computadora como diferentes niveles, donde teníamos la parte más baja, ¿sí? A ver si lo tengo acá arriba, ¿sí? La parte más baja, ¿se acuerdan que habíamos visto esta imagen del libro de Kahneman, donde ustedes tienen la mayor parte de la bibliografía que utilizamos de los temas? Está escrito acá en el libro de Kahneman, pero podía verlo como diferentes pisos en la computadora, donde en el nivel más bajo nosotros tenemos la electrónica, los fierros, ¿sí?
después teníamos la microarquitectura y después teníamos el nivel de arquitectura de set de instrucciones o de conjunto de instrucciones. Y después teníamos el sistema operativo, que quiere decir los fierros, que es esto, ¿sí? Los fierros o el hardware, ¿sí? Me dice qué instrucciones entiende para que yo le pueda dar esas instrucciones a la electrónica, ¿sí? Entonces el nivel de set de instrucciones me dice qué instrucciones y de qué manera le tengo que mandar las instrucciones a los fierros, al hardware, ¿sí? Y siempre voy a programar y voy a pasar, porque voy a pasar por un sistema operativo, voy a estar ejecutando sobre un sistema operativo. Entonces, cuando ustedes programen, van a estar programando, ¿sí? Siempre arriba del sistema operativo. Y ustedes están viendo IPI, y en IPI ustedes están trabajando en Python, que Python sería el nivel de lenguaje orientado hacia problemas, ¿sí? Python estaría en el nivel 5. Y Python siempre va a pasar por este lenguaje ensamblador. Lo que pasa es que para uno, desarrollador, es transparente, ¿sí? Pero todos los cracks y ese tipo de cosas que se hacen para los software, lo que hace es analizar qué sucede ahí en el assembler, qué está haciendo ahí a bajo nivel. Entonces, fíjense que entre lo que vamos a ver nosotros, que es el nivel de lenguaje ensamblador, no hay otro software que tengamos en el medio más que el sistema operativo, pero nosotros este lenguaje ensamblador lo vamos a programar utilizando el set de instrucciones que nos dé el microprocesador, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando en el lenguaje de más bajo nivel que podemos programar. Ahora bien, se dice que es una interfaz de nivel de arquitectura de set de instrucciones, una interfaz entre el software y el hardware, ¿sí? Porque si yo miro, acá abajo yo tengo hardware y acá arriba tengo software, ¿sí? Entonces por eso es que se dice que es un intermediario. Y voy a tener diferentes tipos de operandos cuando yo trabaje con este set de instrucciones. Voy a tener diferentes instrucciones simples y básicas: sumar, restar, ¿sí? Multiplicar, dividir, asignar. Entonces vamos a tener diferentes instrucciones y las vamos a empezar a utilizar. Instrucciones más complejas las vamos a utilizar en arquitectura 2, ¿sí? En la siguiente arquitectura, ¿está? Este tipo de instrucciones sobre pilas y ese tipo de cosas las vamos a ver en arquitectura 2. Y sí, vamos a trabajar con estos registros que dijimos que tenía, ¿sí? Si estuvieron viendo la teoría, ¿se acuerdan que el procesador tiene diferentes registros o esa memoria de rápido acceso? Bueno, vamos a darle instrucciones y vamos a utilizar esos registros, ¿sí? Si nosotros miramos y analizamos, yo acá tengo escrito un código, ¿sí? Este EMU8086 lo buscan en internet y lo van a encontrar, ¿sí? Búsquenlo y lo van a encontrar. Cualquier cosa, si no lo encuentran, me escriben, si no después les paso, busco donde lo encontré y se los comparto por el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que ustedes empiecen a programar, ¿sí? Que ustedes empiecen a programar y empiecen a probar lo que ustedes escriben, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes partes que son compartidas para todos. Esperen que vamos a silenciar las notificaciones, no molestar por una hora, ¿sí? Que me interesa que ustedes ya de entrada, ya en arquitectura 1, esto lo veníamos trabajando en papel siempre, ¿sí? Siempre en las clases lo veníamos trabajando en papel, pero vamos a aprovechar que estamos en la virtualidad, ¿sí? Para que ustedes directamente empiecen a programar acá, ¿sí? Que escriban sus programas acá y empiecen a ver que lo que ustedes están haciendo realmente resuelve lo que ustedes esperaban,
¿sí? Assembler tiene una particularidad, es que no tiene tipo de datos. ¿A qué me refiero con que no tiene tipo de datos? Para Assembler todo es un número, ¿sí? Dijimos, nosotros estamos trabajando con un sistema binario, entonces si estamos trabajando con un sistema binario, para Assembler todo va a ser un número binario, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Fíjense, yo definí, vayan y miren cómo se define una variable. Se los pongo acá rápido, ¿sí? ¿Cómo define una variable en Assembler? Ustedes en IPI ya saben cómo definir una variable. Acá, ¿cómo va a ser? Nombre, ¿sí? Tamaño, valor inicial. ¿Sí? Siempre va a ser así, ¿sí? Vamos a trabajar con dos tipos de tamaño. Nosotros estamos trabajando sobre una arquitectura que es más bien viejita, pero nos sirve para lo que nosotros queremos representar, ¿sí? Que ustedes entiendan cómo funciona. Lo único que nos diferencia, nosotros vamos a trabajar con tamaño, ¿sí? Vamos a trabajar con tipo de tamaño de datos, tamaño. Puede ser DB, que es de 8 bits, de 8 bits, o puede ser, ¿sí? Tamaño DW, ¿sí? DW, que es tamaño de 16 bits. ¿Estamos? O sea que vamos a trabajar con 8 y con 16 bits. Perdón. Con 8 y con 16 bits. ¿Está? Entonces, fíjense, nombre de la variable, tamaño de 8 bits, ¿sí? Y el valor inicial 15. ¿Sí? Número 1 de 16 bits, fíjense que el 1024 me va a entrar en me va a entrar en 8 bits. No, porque necesito más de 8 bits para escribir el número 1024, ¿sí? Después tengo la siguiente variable, que es número 2, que es de tamaño de TB, pero fíjense que de valor inicial le puso un signo de pregunta. ¿Qué significa que tenga un signo de pregunta? ¿Qué significa que tenga un signo de pregunta? El signo de pregunta es que tiene un valor indefinido, ¿sí? Indefinido. Quiere decir que no le asigné ningún valor. Si no tiene un valor inicial. ¿Qué problema tiene esto? Utiliza el valor que tenga la memoria en ese momento, ¿sí? Todas las variables que son, eso es una aclaración que asumí que estaba porque pensé que habían visto la teoría. ¿Qué es una variable? Una variable, ¿sí? No es ni más ni menos que un nombre que le pongo en una posición de memoria, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro programa, cuando nosotros lo ejecutamos, lo tenemos instalado o lo tenemos guardado en disco, ¿sí? Lo vamos a tener guardado en disco. Si yo miro acá, me voy a desarrollo, tengo acá, ¿sí? Fíjense que yo abrí el programa aritmética con registros, Assembler, ¿sí? Aritmética con registros, Assembler. Este va a ser el ejecutable que me generó, ¿sí? Este va a ser el ejecutable que me generó. Ahora bien, yo lo tengo en disco. Una vez que lo ejecute, eso se va a levantar en memoria, ¿sí? Esas instrucciones que tiene mi ejecutable se van a levantar en memoria. Y también todas las variables que yo defina, ¿sí? Las variables que yo defina van a estar guardadas en memoria principal. Ahora, para que yo no tenga que recordar en qué posición de memoria, ¿sí? Para que no tenga que recordar en qué posición de memoria van a estar guardadas mis direcciones, ¿sí? Yo lo que hago es ponerle un nombre para asociar, ¿sí? Para que yo pueda seguir escribiendo un nombre que yo identifique y que eso siempre haga referencia a una posición de memoria. Vamos a ver que este nombre,
cuando yo ejecute mi programa va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer. ¿Y por qué se va a reemplazar? Se va a reemplazar por una posición de memoria, por una dirección de memoria. Y además tengo que tener en cuenta que todas las direcciones de memoria, ¿sí?, van a estar de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir? Esto va a estar en una posición de memoria, esto va a estar en otra posición de memoria, esto va a estar en otra posición de memoria, y todas van a estar de manera consecutiva, ¿sí? Después definir un arreglo, una lista, un vector, como lo hayan visto en IPI, ¿sí? Es una lista de elementos, del 10, en este caso, al 15. ¿Qué es lo que va a definir? Cuando yo defino arreglo, fíjense que yo le puse que era de tamaño de B, de 8 bits. Pero, ¿me alcanzan 8 bits para representar todo esto? No, la realidad es que estos 8 bits, ese tamaño de B, es para cada elemento. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cada elemento del arreglo, el 10 ocupa 8 bits, el 11 ocupa 8 bits, el 12 ocupa 8 bits. Todos van a estar en direcciones de memoria diferentes, pero ocupando 8 bits. ¿Está? Ahora, ¿cómo defino un string? ¿Sí? Puedo definir o un carácter, ¿sí? Puedo definir un carácter A, supónganse, y puedo definir un string, ¿sí? Un string, de vuelta, escribir ese string o escribir, esto, perdón, coma, n, coma, j, coma, escribir este string así o escribirlo así es exactamente lo mismo. ¿A qué voy con esto y por qué escribo esto así? Porque para que ustedes vean que un string es exactamente lo mismo que lo que yo tengo acá arriba. Es una lista de elementos. La única diferencia es que esos elementos, en lugar de ser números, van a ser caracteres, ¿sí? Pero fíjense, ASCII.cl. Si yo vengo en realidad cada uno de estos caracteres, ¿sí?, es un carácter de estos caracteres ASCII. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en la práctica 1, ¿sí?, esta tabla ASCII? Entonces, fíjense que la B larga, ¿sí?, la B larga tiene un número hexadecimal asociado, ¿sí?, que es este 42. O sea que en el fondo, ¿sí?, en el fondo, estos caracteres siguen siendo un número. Fíjense que la B larga es el 42 en hexadecimal, que lo puedo escribir en binario. Entonces, fíjense que en el fondo todo es un número, ¿sí? Y un string es una lista de estos caracteres que en el fondo es una lista de números hexadecimal, con la única diferencia que yo los interpreto como una letra, ¿sí? Los voy a interpretar como una letra. Assembler nunca me va a decir nada, ¿sí? Assembler nunca me va a decir nada con respecto a los tipos de datos. Fíjense que lo único que nosotros le ponemos es qué tamaño ocupa, ¿sí? Nada más. De cuál es el tamaño máximo que vamos a tener, ¿sí? Pero no hablamos de tipo de datos. ¿Por qué? Porque para Assembler, ¿sí?, un número, o sea, todo es un número. Hasta los caracteres son un número. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero sumar nombre, ¿sí?, en algún carácter, o quiero sumar este carácter, lo quiero sumar con número 1, lo voy a poder sumar. ¿Assembler me va a decir algo? No, no me va a decir nada. ¿Por qué me limitaría a hacer algo el lenguaje de más bajo nivel que yo voy a tener? Está bien que no me limite a hacer nada. Entonces, si no me limita a hacer nada, tengo que tener cuidado con respecto a eso, ¿sí? No me va a decir absolutamente nada si yo quiero sumar un número con un carácter, porque en el fondo son un número. ¿Lo puede sumar? Sí, lo puede sumar. Entonces lo va a sumar y me va a devolver el resultado. Con lo cual esos controles los tengo que hacer yo. A diferencia de Python, ¿sí?, o Java o el lenguaje que ustedes utilicen, eso no sucede. Me va a decir
me va a decir que estoy trabajando con tipos de datos diferentes. ¿Está? O me va a dar algún error de algún tipo. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Me va a dejar sumar cosas diferentes aunque sean tipos de datos diferentes, porque no maneja tipos de datos. ¿Sí? De vuelta, un string es una lista de caracteres. ¿Sí? Y después vamos a ver que puedo escribir números negativos. Y esos números negativos, ¿sí? Esos números negativos van a estar escritos en qué? Estos números negativos van a estar escritos en CA2, ¿sí? Va a estar escrito en complemento a 2. ¿Estamos? Ahora bien, fíjense que vamos a tener partes del código que se van a repetir siempre. Esto lo van a escribir siempre. Esto lo van a escribir siempre, ¿sí? Y esto lo van a escribir siempre. ¿Está? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense que voy a estar viendo, estuvimos viendo cómo define una variable de vuelta. Nombre, tamaño, valor inicial. Ahora, ¿qué sucede si quiero definir una variable indefinida? ¿Sí? Quiero definir una variable indefinida. Vamos a hacer así se ve claro todo. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero definir una variable indefinida? Donde yo le digo, bueno, quiero reservar 50 posiciones de memoria, pero no sé cuál va a ser el valor inicial. Supónganse que tengo que armar un arreglo, una lista de 50 elementos y no sé cuál va a ser su valor inicial. Entonces tengo una manera de definir eso, que es decirle, bueno, todos los elementos van a ser de tamaño de B. ¿Cuántos elementos voy a tener? Y voy a tener 50 elementos. ¿Y cuál va a ser el valor inicial? El valor inicial lo puedo definir para todos el mismo valor inicial, ¿sí? Entonces, el valor inicial puede ser, por ejemplo, 0, puede ser 1, puede ser la letra A, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a definir una variable, vamos a poner, variable de 50 elementos inicializado. Esperen que vamos a dar esto, así lo vemos bien. Inicializados con A. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo una manera de reservar espacio para una variable, ¿sí? Para una variable o una lista de elementos, ¿sí? De vuelta, fíjense que este en particular cambia, ¿sí? Este en particular cambia. Vamos a poner esto acá, vamos a poner nombre, tamaño y valor inicial. Y acá en este en particular voy a tener nombre, tamaño, cantidad de elementos, ¿sí? Y valor inicial, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo manera de reservar 50 elementos. Ahora, ¿por qué querría reservar elementos? ¿Sí? ¿Por qué querría reservar elementos? Y acá fíjense que voy a tener un problema. Assembler, así como no me dice nada respecto de los tipos, tampoco me va a decir nada con respecto a, déjenme un segundo que alguien se sumó. Con respecto a la cantidad de elementos. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo, en arreglo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? ¿Qué pasa si
yo quiero acceder al séptimo elemento, ¿sí? ¿De qué manera accedo a un arreglo? ¿Sí? ¿De qué manera accedo a un arreglo? Y le voy a decir, de la misma manera que lo hacen en Python, en Java, en el lenguaje que sea. El nombre de la variable, ¿sí? Y entre corchetes la posición de lo que quiero acceder, ¿sí? Exactamente de la misma manera que en Python. Y lo mismo vamos a hacer con los caracteres, con un string. Si yo quiero acceder a la letra B, le digo nombre en la posición 0 y me va a devolver la B, ¿sí? Ahora, fíjense, esta es la posición 0, esta es la posición 1, ¿sí? Posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, ¿sí? ¿Qué pasa si hago arreglo en la posición 6? ¿Assembler me va a decir algo? La realidad es que Assembler no me va a decir absolutamente nada, ¿sí? No me va a decir, fíjate que te estás cayendo del arreglo, ¿sí? O index of bound, dependiendo del lenguaje que yo esté utilizando, ¿sí? No me va a decir absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a decir nada? Y ahora lo vamos a ver cuando lo ejecutemos paso a paso. ¿Por qué no me va a decir nada? Dijimos que las variables, ¿qué son? ¿Sí? Las variables son, en el fondo, posiciones de memoria. ¿Qué quiere decir? Que esta variable no existe como tal, sino que es una posición de memoria. Entonces, si esta es una posición de memoria, ¿sí? Este índice que yo le pongo acá, lo que va a hacer es sumársele a esta posición de memoria. Si este está en la 1, ¿sí? Si esta es la posición 1, supónganse, le va a sumar 6 y va a acceder a esa posición de memoria. Y se va a preguntar, ¿esa posición de memoria existe? Sí, si existe, ¿qué va a hacer? Le va a poner ese valor, ¿sí? Pero no sabe cuál es la longitud de la variable arreglo. No tiene idea de cuál es la longitud. Ahora, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Las variables, ¿sí? Están de manera consecutiva, con lo cual si yo me caigo de acá, si me caigo del arreglo, voy a estar pisando las variables que le siguen a continuación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué lo estoy poniendo acá? De vuelta, porque quiero que ustedes empiecen ya desde arquitectura 1 de la primera materia, ¿sí? Arranquen a utilizar el emulador. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar en arquitectura 2, donde ustedes van a estar programando directamente acá, ¿sí? Van a estar desarrollando acá y van a estar desarrollando acá y van a tener que entregar trabajos, ¿sí? Funcionando, ¿sí? En la otra arquitectura van a tener que desarrollar algún programa ustedes, escribirlo en Assembler y entregarlo funcionando. Después haremos seguramente un Meet para que ustedes comenten cómo funciona y le comenten al resto de los compañeros cómo funciona, ¿sí? Pero en la arquitectura 2 vamos a trabajar con proyectos y vamos a trabajar con entrega de trabajos como método de evaluación. Esos trabajos que son un programa que resuelva algo y que esté funcionando, ¿sí? Que me pida algo por pantalla y que me muestre algo por pantalla, que resuelva algo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente materia. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen con esto. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir hacer un debug. ¿Qué quiere decir un debug? Puedo ejecutar paso a paso y ver que mi programa está funcionando como yo espero que funcione, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner acá a emular, ¿sí? Y fíjense que me va a abrir dos ventanas. Me va a abrir esta ventana por un lado y esta otra por el otro, donde en esta voy a tener el código, voy a tener mi código, y en esta voy a poder ver, fíjense que la memoria con todas mis instrucciones, ¿sí? Pero fíjense que hay de particular, ¿sí? Por un lado tenemos los registros AX, BX, CX y DX, que dijimos que eran estos registros, memoria interna del procesador, ¿sí? Y acá abajo tienen un botoncito que se llama flags. Y fíjense quiénes aparecieron acá. Aparecieron los diferentes flags, ¿sí? Los diferentes flags
o bandera. ¿Está? Entonces, fíjense que tengo el carry, tengo el 0, tengo el overflow, tengo el signo. ¿Sí? Estos 4 primeros son los que estuvimos viendo nosotros. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, en amarillo me va a ir marcando cada una de las instrucciones. Entonces, voy a ver además, acá voy a venir, acá voy a venir, voy a venir acá a ver, y le voy a decir que quiero ver la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar? A su vez, vamos a mirar qué sucede con la memoria. ¿Sí? Podría ver acá, creo que tengo para ver los valores de las variables. ¿Sí? Si quiero, puedo mirar directamente las variables acá. Fíjense que las variables nosotros habíamos definido diferentes variables. Tengo número, que está definido con el 15. Fíjense que es 0F. Fíjense que tengo el 1024 acá. ¿Sí? Tengo el 1024 ahí. Ese 1024 está escrito en hexadecimal. Fíjense que si hago calc, ¿sí? Si agarro la calculadora y le digo que quiero sistema de numeración y le digo que el decimal 1024, me va a decir que el hexadecimal es el, ¿sí? 400 en hexadecimal. Y si miro acá, ¿sí? Tengo escrito el 400 en hexadecimal. ¿Sí? Número 2 está indefinido, tiene 0 porque en la memoria había 0. ¿Sí? Y arreglo, fíjense, ¿qué me muestra de arreglo? De arreglo me muestra el primer elemento. ¿Sí? Solamente el primer elemento. Después nombre me muestra de vuelta el primer elemento. Dijimos que en la tabla ASCII la B, ¿sí? La B larga, ¿sí? Era el 42 en hexadecimal. Entonces, venimos acá y puedo ver todos los caracteres que nosotros pusimos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar paso a paso esto. Las primeras 2 instrucciones lo que hace se llama inicializar el segmento de datos. Después vamos a ver en la siguiente materia qué es ese segmento de datos. Vamos a ver que la memoria se divide en diferentes segmentos. Pero fíjense, todo lo que nosotros escribimos en decimal se convierte en hexadecimal. Fíjense que tengo acá la memoria donde tengo todas mis instrucciones. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a mirar. Me interesa saber dónde están mis variables. Más allá de que las variables acá me las muestre, yo quiero ir a la posición de memoria donde están mis variables. Entonces me voy a copiar esto, ¿sí? Que está en el segmento de datos, que es el 0720. ¿Sí? Voy a venir acá y voy a poner 0720. ¿Sí? Yo sé que ahí, a partir de la posición de memoria 0720, que está en el DS, en el registro DS, que es el segmento de datos, ¿sí? Yo sé que ahí, primero tengo que ejecutar las 2 primeras instrucciones. ¿Para qué? Para que ese DS se inicialice, ¿sí? Para que ese DS, pero siempre voy a estar en la dirección 0720. Después lo vamos a ver bien qué es eso. Pero siempre voy a estar en 0720. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá a View, ¿sí? View Memory, y acá le pongo 0720 y después todos ceros, voy a estar posicionado en donde se encuentran mis variables, ¿sí? Y si miro acá, fíjense que yo había escrito por acá Benja y acá aparece Benja, con lo cual ahora vamos a verlo bien. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a asignar 120, ¿sí? 129, ¿sí? A 129 al registro X. ¿Sí? En 129, fíjense que es el 8.1 en hexa, que es lo que me puso acá, 8.1 en hexa. ¿Sí? Si yo le doy play, paso a paso, ¿sí? Fíjense que me puso 0081, que es lo que tenía acá en el registro X. Voy a tener en azul los registros que se modifican.
¿sí? Después voy a traer el menos 44, ¿sí? De vuelta, menos 44 si es un número negativo, ¿en qué se va a escribir? Se va a escribir en complemento a 2, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, complemento, creo que era este, ¿sí? Lo voy a hacer así, después ustedes lo hacen de manera manual. Si yo pongo menos 44 y le pongo que voy a trabajar con 16 bits, fíjense que me devuelve el complemento a 2, ¿sí? Ese número que es, los primeros 4 es F, los segundos 4 es F, después 8 y 4 12 y una 13, ¿sí? FF después del 13, que es la D, ¿sí? Y después tengo 4. Entonces fíjense que tengo en BX, ¿sí? FFD 4, ¿sí? ¿Está claro? Siempre los números negativos los vas a expresar en complemento a 2, ¿sí? Siempre van a estar escritos en complemento a 2. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense, yo voy a ejecutar eso, me va a poner ese valor en BX, ¿sí? Y fíjense que tenemos como siguiente instrucción. Decrementar número 0. Número 0 tenía el valor 15, ¿sí? Dec es decrementar en 1, número 0. Pero fíjense qué pasó. ¿Aparece la variable número 0? No, no aparece la variable número 0. ¿Por qué se reemplazó la variable número 0? Por una dirección de memoria, ¿sí? Y esa dirección de memoria arranca en la 0720, ¿sí? Y está en la posición 0000 de la 0720, ¿sí? ¿Qué hay en la posición 0000 de la 720? ¿Sí? ¿Sí? En la posición 0000 tengo 0F. ¿Qué dijimos que tenía número 0? El 15, ¿sí? Ahora bien, dijimos que las variables están en posiciones de memoria consecutiva. Ahora, entonces voy a ejecutar esto. Fíjense que en la posición 0000, ¿sí? Que es esta, que tenía 0F, que tendría que poner 0E, ¿sí? Fíjense que se cambió por 0E. ¿Está? Bien. Entonces, los nombres desaparecen y se convierten en direcciones de memoria. Número 1, ¿sí? Número 1, ¿en qué posición está? En la posición 0001, ¿sí? 0001. Pero como es de tamaño de W, va a ocupar dos celdas de 8 bits. Entonces, si ocupa dos celdas de 8 bits, ¿sí? Si ocupa dos celdas de 8 bits, tengo que tener dos celdas acá, ¿sí? Dos celdas. Ahora bien, fíjense que el valor que habíamos dicho que tenía número 1 era 0400. Y fíjense que, ¿qué pasa acá? Están escritas al revés de la lógica de cómo deberíamos verlo nosotros. Ahora, si yo quisiera verlo de otra manera, ¿sí? Si yo ¿sí? Esta es la posición 0, esta es la 1, esta es la 2, la 3. En realidad la estamos viendo al revés de la lógica. Uno tiende a ver, ¿sí? La parte más baja a la derecha. 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Siempre está escrito al revés de la lógica. Nosotros tendemos a ver el 4 acá y el 0 de este lado. Pero como la memoria está puesta al revés, ¿sí? Si yo diera vuelta a esto y lo pusiera de manera vertical, tendría lógica, ¿sí? O diera vuelta, lo diera vuelta a 180 grados, ¿sí? Tendría lógica porque este 4 me quedaría adelante. Esta es la parte más baja y esta es la parte más alta del número, ¿sí? Esto es lo que se llama notación Little Endian, ¿sí? Entonces tengo siempre la parte baja a la izquierda y la parte alta a la derecha, al revés de la lógica de cómo tendemos a ver las cosas nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo almacenado ¿sí?
el número 1 tengo almacenado el 1024 que habíamos dicho que tenía. Y ahora lo voy a reemplazar por el 50. Y el 50, ¿cómo se escribe? 32 en hexa. Fíjense que voy a reemplazarlo y me va a escribir 32 en hexa 00. ¿Sí? Fíjense, 0032 es 0032. 0032. ¿Está? Bien. Ahora tengo, fíjense, número 2. ¿Dónde va a estar? Número 2 se reemplazó ¿por qué? Por la posición de memoria 0003, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Entonces, ahí que voy a poner el 15, o sea que voy a poner 0F. Miro, ¿sí? Puse 0F. Ahora bien, en la siguiente posición está arreglo, ¿sí? Va a estar arreglo. Fíjense, ¿qué me puso ahí? 0005. Pero fíjense que si esto era la 0, esto era la 1 y 2. Si número 1 era la 1 y 2. Número 2 era la 3, ¿sí? Tengo la posición 3 acá. Porque arreglo debería empezar en la 4. Fíjense, A, B, C, ¿sí? Es 10, 11, 12, 13, ¿sí? El 10 es la A, el 11 es la B. Entonces fíjense que, ¿por qué? Arreglo empieza en la 4. ¿Por qué acá me pone 5? La realidad es que me pone 5, ¿por qué? Porque arreglo está en la posición 4. Pero después le estoy pidiendo el elemento en la posición 1. O sea que hace 4, que tiene arreglo, más 1 es 5. O sea que está accediendo, ¿sí? A la letra, al número 11. Donde está el número 11, que es 0B. ¿Sí? Entonces, si estoy accediendo 4 más 1, 5, estoy en la posición 5, que es la 0B. ¿Y qué le voy a asignar? FF. Vamos a ver si en la 0B me pone FF. ¿Sí? ¿Está? En la posición 5 me puso FF. ¿Está? Entonces, nada, puedo ir viendo qué sucede con las variables. Ahora fíjense lo que decíamos hoy. Esta es la posición 0, la 1, ¿sí? Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y existe la posición 6. Fíjense, dijimos que A iba a estar en la 4, ¿sí? O sea que de arreglo está en la 4. Más 6 me va a dar la posición 10 o la posición A. ¿Existe la posición A? Sí, existe la posición A. Entonces, ¿por qué no podría guardar el dato en la posición A? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que está haciendo está accediendo y lo está convirtiendo en una dirección de memoria, aunque no pertenezca a la misma variable. Eso no lo controla Assembler. ¿Sí? Lo controla el programador, o sea, lo van a controlar ustedes. ¿Sí? Entonces, fíjense que la posición A es el 4.2. El 4.2 dijimos... El 4.2 dijimos en la tabla ASCII, el 4.2 era la B. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a estar escribiendo donde está la B. O sea que en lugar de la B va a poner FE. ¿Sí? En lugar de este 4.2 que era la B, ¿sí? Que era la B esta, ¿sí? Esta B vamos a ver que desaparece. ¿Sí? Esta B que está acá vamos a ver que desaparece y va a poner FE. Le damos siguiente y fíjense que la B desapareció. ¿Sí? Y en lugar de la B puso la FE. ¿Me dio algún error? No, no me dio error, porque no controla si me voy afuera del rango o no. Eso no lo controla Assembler. ¿Sí? Bien. Después, número 3 era el 64. Fíjense que, de vuelta, tengo la B, la E, la N, la J y la A. Y ahora empieza, ¿en qué posición? En la F, 0720F, decremento, ¿qué posición? La F, ¿sí? Decremento la posición F, o sea que el número 3 está definido en la posición F. Y fíjense que eran menos 64. Si yo vengo acá, después ustedes lo pueden hacer a mano si quieren. Si yo pongo acá menos 64, vamos a ver...
Si miran el video que está colgado, tienen ahí hecho paso a paso y hecho el complemento 2, ¿sí? Tengo F, 8 y 4, 12, ¿sí? Que es la C, 0, ¿sí? Tengo F, C, 0. Y de vuelta, como está escrito al revés, voy a tener C0, FF, ¿sí? C0, FF. Si lo decremento, voy a tener escrito, si decremento en 1, ¿sí? Un número negativo debería darme el menos 65, ¿sí? Vamos a decrementar, ¿sí? Entonces, si yo tengo el menos 65, lo decrementé en 1, fíjense que me quedó, fíjense, vuelvo para atrás, C0FF, C0FF, se va a convertir en BFFF. Si miro acá, si me vengo acá, tengo FF, 8 y 2, 10 y 1, 11, que es B, F, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? BF, FF, ¿sí? Quiere decir que todo lo que yo estoy haciendo lo puedo ir controlando. Y esa era la idea de por qué vemos esto, ¿sí? Por qué estamos viendo esta parte. Sí, y otra de las cosas que quería que viéramos es, fíjense, nombre en la posición 0, fíjense que dijimos que nombre empezaba en la posición A, ¿sí? En la posición A. Y acá, fíjense que como nombre le estoy sumando el índice 0, arranca en la posición A, ¿sí? Porque me devuelve el elemento S. Y fíjense que le estoy asignando el valor 20, que es decimal, no es un carácter. ¿Me va a dejar hacerlo? La verdad es que sí, porque ya vimos que los caracteres en el fondo son un número. Entonces, ¿me va a dejar asignarlo? Sí, me va a dejar asignarlo. Me asigna el 14 en hexadecimal, ¿sí? Que era esa 20 en decimal. ¿Estamos? Y fíjense que el nombre en la posición 1 es la posición B, que es este 6,5. Y fíjense que puedo poner un carácter tranquilamente en un registro, en la parte baja del registro de X, ¿sí? Nada, esto recién ahora estoy cayendo que no les puse el código en el video, pero ahora se los pego en el video que tienen colgado en YouTube. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Yo puedo ir ejecutando paso a paso y vamos a ver. ¿Sí? Quiero que vean ustedes y analicen, lo tienen hecho el primero en el video ese explicativo, pero fíjense que yo puedo ver en AL el 138, en BL, ¿sí? Y después puedo analizar qué sucede con los flags. ¿Dónde están los flags? Desaparecieron los flags. Acá está. ¿Sí? Puedo ver qué sucede con los flags cuando yo sumo. Fíjense, si sumo 138 más 200, si sumo 138 más 200 con 8 bits, porque AL es la parte baja del registro X, quiere decir que es la parte baja, los primeros 8 bits del registro X. Y BL es la parte baja del registro BX, ¿sí? Los primeros 8 bits. Entonces, si yo tengo esos dos valores, que son 138 más 200 y estoy trabajando en 8 bits, esto me va a dar 338. ¿Qué flags voy a tener? Voy a tener, mínimo voy a tener carry, ¿sí? Carry debería tener, ¿sí? Carry debería tener. Si voy y ejecuto, voy a tener carry y voy a tener overflow. ¿Por qué voy a tener overflow? Porque si yo miro este número es exactamente el mismo número que acá abajo, ¿sí? Menos 118 más menos 156, ¿sí? Esto me va a dar mayor a menos 128. Como me da mayor a menos 128, voy a tener, ¿sí? En complemento 2, voy a tener un overflow en 1. ¿Sí? O si quiero verlo,
como binario, si sumo este 1 con este 1, son dos números negativos y me va a dar un número, me va a dar 0, que es un número positivo, por ende, sí, fíjense que en AL me dio el resultado de esta cuenta, en AL me dio 5,2. El 5 es, fíjense, el 5 con, a ver si me dejan 4 bits. ¿Sí? El 5, fíjense que arranca con un 0 adelante, con lo cual me dio, ¿sí?, dos números adelante, ¿sí? Adelante 1 y 1, me dio un número positivo, ¿sí? Como resultado me dio un número positivo, con lo cual voy a tener overflow. La suma de dos negativos me da un positivo, voy a tener overflow en 1, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces yo puedo ver además qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucede con los flags? ¿Estamos? ¿Sí? Nada, eh, la idea era ver eso, ¿sí? Después ustedes ejecutan el resto y ven qué sucede con el resto, ¿sí? ¿Quedó claro alguna duda al respecto de esto? ¿Quedó claro? Sí, no, más o menos. Bueno, hagan una cosa. Yo este video lo grabé, lo grabo. Vayan y miren vayan y miren los videos de Assembler y después vuelvan a mirar este, ¿sí? Eh, nada, para que ustedes vayan y miren los videos de introducción y vuelvan a mirar este video, ¿sí? Voy a morir. No, quédense tranquilos que parece complicado al principio, pero después van a ver que es súper, le van a agarrar la mano rápido, ¿sí? Es otra forma de escribir código, pero quédense tranquilos que parece mucha información, pero después cuando miren los videos y miren este video paso a paso, ¿sí? Frenándolo por ahí, van a entender un poco más. La idea era hacer una especie de introducción a la parte de Assembler. De vuelta, vimos un montón de cosas, vimos cómo definir las variables, ¿sí? Cómo define una variable en Assembler, y después van a ver que las instrucciones eh, las instrucciones son súper simples: decrementar, mover o asignar, ¿sí? Sumar, después van a tener la otra que es restar. No tiene demasiada complejidad. Son instrucciones simples que le van a permitir hacer de todo un poco, ¿sí? De vuelta, no se desesperen. La primera impresión siempre es esa, que es todo esto. Y la primera impresión es la desesperación y decir, no entiendo nada de lo que me están hablando. Es totalmente normal, nos pasó a todos. Pero quédense tranquilos, vayan y miren los videos, los videos de práctica. Después en uno de los videos de práctica tienen esto ejecutado paso a paso y miren, después miren este video de nuevo, ¿sí? Es normal que ustedes digan qué es todo esto y que no entiendan nada. La primera impresión y la primera sensación es esa siempre. Pero quédense tranquilos que después van a mirar los videos y van a ver que no tiene demasiada complejidad. Y si tienen más dudas, las vamos a ir viendo durante la práctica con Horacio o durante la clase de teoría acá, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda o consulta? ¿Tienen alguna duda o consulta? Si no, cortamos y la semana que viene me hacen consulta de esto. Pónganse a mirar el TP4, ¿sí?
Bueno, los escucho. Perfecto. Eh, bueno, si no tienen duda ni nada, nos vemos la semana que viene. No tengo idea, escríbanle a Horacio, a ver si el resto tiene clase normal. La verdad es que no tengo idea cómo lo resuelve Horacio. Bueno, cualquier duda me escriben o me mandan un mail o escriben, ¿sí? Y lo vemos. Si no, la semana que viene nos estamos viendo. ¿Vamos?